Ya habiendo orado, recordamos este precioso libro, Primera de Samuel, capítulo 1, finalizamos del verso 19 hasta el final, donde debemos recordar lo que hemos podido ver las semanas anteriores. Para poder refrescarnos, sabemos que hoy día estuvimos haciendo un repaso de este precioso libro durante la jornada de la mañana, pero es necesario también refrescar nuevamente para introducirnos en estos versículos finales, donde vemos la presentación de la familia de el personaje, la persona que lleva por nombre este libro, que es Samuel. Ahora vamos a leer o vamos a estudiar un poquito acerca de su nacimiento, pero recordando el contexto en el que se está dando, donde existe un varón que se llama Elcana, que tiene dos esposas, una que se llamaba Penina, la otra se llamaba Ana, y Penina le había dado hijos a este hombre, Elcana. Sin embargo, a la mujer que él amaba, Ana, no había podido concebir, ella era estéril. A lo que su corazón la movió, también las circunstancias en las cuales ella estaba atravesando tan difíciles, la empujaron, por decirlo de alguna manera fácil para nosotros, la empujaron a llegar a un solo lugar, donde debiésemos llegar todos nosotros, a las rodillas, a la oración, clamando delante de Dios, pidiéndole por este hijo que ella tanto anhelaba y haciendo un voto a su vez de entregarlo al servicio del templo, en este caso al servicio de Dios, para que glorificara a Dios con su vida y con todo lo que este pequeño podría hacer. En términos generales, esto ha sido la primera parte del capítulo 1 que hemos podido llegar a estudiar. Y el día de hoy vamos a poder ver cómo el Señor ha respondido a esta oración, a esta súplica que Ana levantó delante de Él. Y vamos a también ver el cumplimiento de un voto que ella ha hecho delante de Dios, si es que éste le daba a su hijo, al primer hijo varón, como ella lo había pedido, y el cumplimiento de este voto. Llamándole entonces también a este pequeño Samuel, o Chamuel, podrían decirle algunos en el idioma original, que significa literalmente oído o escuchado por Dios. Porque esta mujer dijo, Dios ha escuchado mi clamor, ha escuchado mi ruego, ha escuchado mi súplica y me ha dado un hijo desde mi vientre. O sea, perteneciente a esta matriz que estaba completamente cerrada, Dios la abrió para que pudiese dar vida. Y no fue solamente Samuel, después esta mujer siguió procreando, siguió teniendo hijos, dándole descendencia también a ese esposo que tanto la amaba. Dando entonces esta introducción, recordando un poquito de los pasajes anteriores, vamos a leer el verso número 19, donde dice la palabra del Señor así: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Recordábamos entonces de que Ana estaba orando, Ana hizo un voto delante de Dios, y brevemente también podemos recordar de que Elí, el profeta que estaba allí presente, le dijo, ve y digiere tu vino, porque ella estaba orando en voz bajita, solamente movía sus labios y él pensó que estaba ebria. Ya estudiamos esa parte, solamente lo recordamos, a lo que posteriormente ella aclara la situación, solo estoy derramando mi corazón delante de Dios, clamando en su presencia, a lo que este hombre se retracta y le dice, ve en paz y que el Señor conceda la petición de tu corazón, que Él responda a lo que tú estás pidiendo. Y de allí Ana se fue, introduciéndonos de lleno al verso 19, Ana se fue con tanta alegría, con tanto gozo en su corazón, que ya no tuvo esta necesidad de dejar de comer, ya no, su estómago ya no estaba apretado, que no podía comer, sino que ella con alegría podía disfrutar de lo que el Señor también le estaba dando. Pero ahora el verso 19 nos dice que se levantó de mañana, es decir, ya al otro día, se levantó junto con ¿quién? Con su esposo. Con su esposo, con Elcana, ella se levantó para glorificar el nombre del Señor. En comunión con su marido, ella y su esposo van en agradecimiento, en gloria, en exaltación del nombre de Dios.
Y aquí ya hay una aplicación, hay un estudio para vivirlo nosotros mismos, donde hay un hombre y una mujer, un matrimonio que creen en Dios, que glorifican a Dios, pero lo hacen de una manera junta, unida. Yo les voy a preguntar a las mujeres, porque hoy día hay más mujeres que hombres, pero también va para los dos. ¿Les agradaría poder hacer este trabajo o esta adoración, esta exaltación junto a su esposo? Las que están casadas, por supuesto. ¿Les agradaría hacer o glorificar a Dios junto a la pareja que Dios les ha dado? Es una necesidad que hay en los corazones de todo hijo o hija sierva de Dios Altísimo. La necesidad de que el cónyuge que Dios le ha entregado glorifique a Dios juntamente. Es parte de la necesidad que cada creyente tiene dentro de sí. El exaltar a Dios junto a la persona que Dios le ha entregado. Hablábamos en ocasiones anteriores y escuchaba comentarios de otras personas, también de hermanos de acá, decían, pero a veces los que no son hijos de Dios son mucho mejores personas que los mismos hijos de Dios. Pero hay una diferencia, el verdadero hijo de Dios quiere glorificar a Dios. Y cuando una pareja tiene a Dios en el centro de su matrimonio, en conjunto van a querer realizar esta adoración a su Señor. Existe esa necesidad mutua de que el otro le acompañe. Lamentablemente, cuando estamos en yugo desigual, el otro no va a querer y va a desanimar al que sí quiere. Y esa es una realidad. El Cana, nosotros hablábamos de este hombre, si bien tenía 2 esposas, y no porque el contexto cultural lo permita, decíamos en la mañana, esto quiere decir que es bueno. Pero él sí tenía un motivo, él quería una descendencia. Pero a pesar de este pecado de tener 2 mujeres, 2 esposas, el Cana era un hombre devoto al Señor. Él acudía a todas las reuniones de consagración donde tenía que realizar incluso peregrinaje para poder cumplir con la ley de Dios. Era un hombre devoto al Señor. Y esta devoción se transmitió también a su familia, a sus esposas, a sus hijos. Y en el caso particular de Ana, sabía a quién tenía que acudir cuando tuvo necesidad, cuando tuvo angustia, porque su esposo estaba dirigiendo de manera correcta también su familia. Este hombre que quería acudir, quería exaltar a Dios año tras año, incluso no una vez, 2, 3 veces, decíamos en el estudio anterior, más de una oportunidad en el año de hacer este peregrinaje para cumplir con la ley de Dios. Este hombre estaba demostrando su devoción, su compromiso al servicio de Dios. Eso provoca que su esposa en el momento de la angustia supiera a quién debía acudir. Porque entre su familia sabían que solamente Dios era el Señor. Y esto mueve el corazón del matrimonio para que alaben y glorifiquen a Dios juntos. El horario aquí dice parten de la mañana, pero mis queridos, no es necesario que sea exclusivamente en la mañana. Pueden hacerlo en la tarde, pueden hacerlo en la noche. La idea es que en comunión, en familia, puedan realizar la adoración, puedan cumplir con esta necesidad que hay en nuestros corazones en conjunto. El hecho de que estos dos fueran a adorar a Dios en comunión, como matrimonio, es la consecuencia del lugar de donde depositaron sus problemas. Si Ana, después de haber sido perseguida, atormentada por Penina, solamente se hubiese guardado en su corazón esta molestia, este dolor, esta aflicción, hubiese generado en su corazón raíces de amargura, que no le hubiesen permitido adorar a Dios, que no le hubiesen permitido tener este encuentro íntimo entre su esposo y ella, glorificando por la mañana al Señor. Por lo tanto, el hecho de que ella haya podido ir hasta Dios, presentar su angustia, su aflicción a los pies del Señor,
brindó la oportunidad para que como familia pudiesen exaltar a Dios. Es decir, el depositar nuestra aflicción delante de Dios proporciona en nosotros también, ¿qué cosa? El gozo y la paz que Dios también nos ha prometido. ¿De qué otra manera podemos conseguirlos? ¿De qué otra manera podemos experimentar el gozo y la paz que Dios ha prometido como fruto del Espíritu Santo si no lo pedimos en oración? Si nuestra aflicción, si nuestro padecimiento queremos solucionarlo por nuestros propios medios. Dice el verso 18 que ella, después de haber orado, después de haber explicado su caso delante de Elí, no estuvo ya más triste, porque su confianza estaba en Dios y su oración era una afirmación, una muestra de fe, que Dios tomaría su caso y lo juzgaría justamente. Esto motivó a una tranquilidad dentro de ella y al gozo externo junto a su esposo, junto a una familia. Luego el texto nos dice que después de haber adorado, ellos volvieron hasta su casa y tuvieron un encuentro sexual, un encuentro íntimo como matrimonio. Y dice el texto que Dios se acordó de ella. Y hay una expresión interesante. ¿Acaso Dios se había olvidado de Ana? ¿Podría acaso Dios olvidarse de alguno de los suyos? Jamás. Lo que nosotros entendemos de este pasaje en el verso 19 es que Dios prestó especial atención al caso de Ana. A eso se refiere, de esta manera se tradujo como acordar, pero lo que está haciendo es visualizar de alguna manera que Dios puso sus ojos sobre Ana, miró su caso. Es como un juez que toma el archivo y comienza a hojearlo para estudiar qué es lo que está sucediendo, de una manera a lo mejor burda de explicar, pero es también como Dios ha tomado el caso de Ana y como toma el caso que se presenta día tras día delante de él. Así Dios entonces puso sus ojos, puso su atención, prestó especial atención al caso que Ana había puesto en oración. Está atento a su causa. Quiere saber cómo se desarrolla porque Él está direccionando toda la vida de Ana y de este pequeño que iba a venir. ¿Sabes dónde más se utiliza esta expresión de poner atención o como lo traduce acá, acordarse de Ana? Pero cómo se ve en otro contexto, pero la misma idea, la misma frase. Gálatas capítulo 2, verso 10. Cuando estudiamos Gálatas, a lo mejor alguno se puede acordar, Pablo, hablándole a la iglesia, dice que estuvo en un encuentro junto a los apóstoles, entre ellos Pedro, y Pablo dice, con respecto a esta reunión, que los apóstoles le dijeron con gran énfasis que se acordara de los pobres. La atención, la vista puesta de parte de Dios hacia Ana es la misma atención que nos llama a nosotros tener por el resto, por el necesitado específicamente. Pero esa atención es la que no solamente con los pobres, sino que con cada uno de nuestros hermanos, cada uno de nuestros familiares, cada uno de los que Dios nos ha puesto frente, debemos tener atención, de los cuales debemos velar, prestar una atención detallada. Es fácil, decíamos en el repaso, solucionar un problema rápido para que ya no me molesten más. Tal vez brindando un poco de dinero y me olvido. Pero cuán difícil es prestar atención al caso particular de cada uno, sentarnos a conversar con esa persona, saber qué es lo que le pasa realmente, por qué se encuentra así. Como jueces, podríamos muchas veces decir, es culpa de su pecado. Y podríamos tener razón, podría ser consecuencia de su pecado. Pero la aflicción de ese corazón puede ser también sanada por el mismo Dios que sanó tu aflicción. Y nosotros no somos capaces de compartirlo.
preferimos solucionar rápido, pero nos llama la Escritura a tener una atención, como la que Dios tuvo hacia Ana cuando ella estuvo afligida. Dios puso sus ojos sobre ella. De la misma forma, Dios puso sus ojos sobre nosotros, acordándose de nosotros, no porque se olvidó, sino porque quiere estar atento a nuestras súplicas. El día en que nosotros fuimos delante de Dios, mostrando nuestra pobreza espiritual, confesando nuestros pecados, Él estuvo gozoso de abrir sus brazos y recibirnos. Fuimos a Dios por medio de Cristo, que fue el recurso que Él nos brindó para poder ser salvos. Fue la muestra de amor grandísima que Dios tuvo hacia nosotros, para que nos diésemos cuenta que sus ojos están sobre sus hijos, están sobre su creación. Y es ese mismo amor o esa muestra de amor que Él tuvo hacia nosotros, las que nos llama también a tener hacia los demás. La necesidad que nosotros tuvimos espiritual que Él pudo cubrir, nos llama también a cubrir sobre otros. No que nosotros perdonemos pecados, sino que podamos proporcionar la sanación de esos pecados en el nombre de Cristo. Pero ¿cómo otros podrán encontrar esa salvación si no hay quien les predique? Parafraseando a Pablo. ¿Cómo otros encontrarán la salvación que yo obtuve de parte de Dios si no estoy expandiendo el reino de Dios? Si me estoy quedando con esta bendición para mí solo. Estoy siendo egoísta. Estoy siendo tosudo. Estoy siendo duro de corazón. Estoy siendo cómodo a lo que el Señor ya me ha regalado sin compartirlo con otros. Avancemos un poquito más. Versos 20 hasta el 23, la Escritura dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón, Elcana, con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que te parezca. Haz lo que bien te parezca, Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Hacemos una pausa en estos versículos. Aclaramos que lo que está sucediendo acá es ya el cumplimiento de un milagro. Ana, hasta el momento en que fue y oró delante de Dios, ella solamente tenía fe en que Dios respondería a su oración. No había una certeza de parte de Ana ni de Elcana de que Dios cumpliría este voto, en el caso de lo que hizo Ana, cumpliría este milagro, le haría este milagro a esta familia. Sin embargo, al pasar el tiempo, tienen que haberse dado cuenta que Ana estaba embarazada, ¿cierto? Cambio físico, la guatita comienza a crecer. Ana comienza entonces a darse cuenta de que está embarazada. Al concebir al niño, ella glorifica a Dios con este nacimiento, brindándole la honra a Dios, porque ese niño llega solo por una razón, porque Dios ha escuchado su clamor. Por eso el nombre del niño es oído o escuchado por Dios. Samuel es la muestra de que Dios está atento a la súplica de sus hijos. Samuel es la muestra de que Dios es un Dios potente, soberano, que abre y cierra la matriz. Samuel es la muestra de que Dios tiene compasión también de aquellos que afligidos de espíritu llegan delante de sus pies. Ella concibió y dio a luz a Samuel, glorificando nuevamente el nombre del Altísimo. Ahora esta mujer toma una decisión que se la transmite también a su esposo. ¿Voy a conservar al niño
por un tiempo hasta que éste sea destetado. Es decir, hasta que él deje de tomar leche materna, que deje de necesitar a su madre en un 100%. Este proceso podría durar desde los 3 años aproximadamente, algunos creen hasta los 5 o 6 años aproximados. No que el destete dure eso, sino que ya la dependencia hacia su madre ya no sea con tanta fuerza. 5 años, 4 años, 3 años, por eso está el margen. Es decir, ella tuvo la claridad, tuvo la sabiduría de decir, yo no puedo ir y entregar a un bebé al templo, consagrarlo al Señor y dejarlo sobre el altar, y que el niño se criara solo, comiera solo, se educara solo. ¿Qué iba a hacer Elí, el profeta, con un bebé recién nacido? O sea, hermanos, si a mí viene una mujer y trae un niño y dice, lo consagro para que sirva a la iglesia, ¿qué hago yo con otro hijo más? Ahora Elí lo recibió, más adelante lo vemos. Pero mis queridos, ella también tiene la sabiduría de que no puede entregar a un recién nacido. Tiene conciencia de que ese niño todavía la necesita. Ella sabe que no puede llegar y entregarlo hasta que él pueda valerse por lo menos un poco mejor por sí mismo. Espera un periodo de tiempo y comienza a criar a este niño. Y la Escritura no lo dice, pero yo quiero asumir, yo quiero creer que durante ese tiempo ese niño fue amado, ese niño fue educado en los caminos del Señor, instruido, porque el Señor también lo había reservado para sí. Le brindó una madre que lo consagró desde antes de ser concebido. Le brindó una madre sabia que sabía que debía guardarle, y un padre y una madre a su vez, consagrados primeros ellos a Dios, que cumplían la promesa que habían realizado. Nosotros vemos acá una pareja que está de acuerdo. Vemos a una pareja que tiene comunicación, recordando la reunión de matrimonio de un par de semanas atrás. La comunicación dentro del matrimonio. Ellos sabían y se habían puesto de acuerdo para que el niño fuera entregado. Ahora yo les pregunto, ¿cuán fácil o difícil hubiese sido que ese pequeño fuese entregado por sus padres? Recuerda que esa mujer no podía concebir, no era el hijo número 10 ya de la lista, que a lo mejor digamos, ya tengo como 8 o 9 hijos, voy a entregar uno más porque me va a aliviar la carga. Era el primer hijo y el único hasta este entonces para Ana. La decisión no fue fácil, pero su marido también apoyó esta decisión, sabiendo que había hecho un compromiso con Dios. Luego el marido, cuando esta mujer le da la noticia de decir, voy a esperar un tiempo, me voy a quedar aquí, porque tampoco voy a estar haciendo un viaje, un trayecto de días, arriesgando al pequeño, sino que me voy a quedar en mi casa y le voy a dar todos los cuidados que éste necesita. Y este marido le dice, ok, con tal de que cumplamos el voto al Señor y Él cumpla con su promesa. Recuerda que ellos tenían la concepción de que estaban haciendo un acuerdo con Dios. Era un pacto con Dios. Tú me abres la matriz, tú me das hijos y yo consagro en tu nombre al primer varón que tú me des. Ellos están cumpliendo el voto al Señor. En su mente y en su corazón se habían comprometido de tal forma de que querían cumplir porque tenían temor de Dios. El hombre le dice, con tal de que el Señor cumpla, porque él comprendía que si ellos no cumplían el voto, era la concepción que ellos tenían en sus mentes, si yo no cumplo con el Señor, Él me puede arrebatar al niño. Puede pasar algo con su vida. Puede quitarme incluso a mi esposa. Porque Dios es un Dios vivo. Muestra la consagración que este hombre, Elcana, tenía hacia Dios. La concepción que Elcana tenía en cuanto a Dios. Y quiere cumplir el voto, quiere cumplir la promesa que ha hecho y está de acuerdo con su esposa, aun cuando pudiese esta decisión doler en lo más profundo de su ser.
Ellos sabían de que Dios era más importante aún que el dolor que podían tener. Y si Dios dio un hijo, podrá dar muchos más. Y así fue. Hay algo importante con respecto a esto, que yo se los adelanté de alguna manera en el repaso de la mañana en la escuela dominical. Y es a través de una pregunta: ¿por qué Dios contesta algunas oraciones y otras no? ¿O por qué Dios no siempre hace los milagros que uno espera que haga? Porque en el caso de Ana, contestó su oración según la petición que Ana hizo, pero perfectamente Dios pudo haber entregado otra respuesta. ¿O por qué Dios hizo un milagro de darle la oportunidad a una mujer que no puede concebir para que ahora sí pudiese concebir? ¿Por qué Dios no me sana cuando yo estoy enfermo? Si yo se lo pido. Señor, ando con, no sé, dolor de hueso. Ando con esta o esta otra enfermedad. ¿Por qué algunos sí? ¿Por qué algunos no? Primera respuesta, mis queridos, porque Dios es soberano. Y Él decide, Él determina qué oración responde y cuál no responde. Es la primera respuesta que debemos conocer. Pero en segundo lugar, también en la carta de Santiago, nosotros encontramos dos respuestas con respecto a esta pregunta. La primera, por lo menos, ¿por qué Dios contesta algunas oraciones? En el capítulo 1, versos 5 y 6, nos dice que es por falta de fe. Que cuando nosotros pidamos, hagámoslo de alguna manera. ¿De cuál? Con fe. Como creyendo que ya lo hemos recibido. Ahora, yo no estoy llamando a estas oraciones que decimos, porque yo lo creo con fe se va a cumplir. No, estoy diciendo que cada vez que oremos a Dios, hagámoslo con fe. Ese es uno de los primeros requisitos, si lo pudiésemos llamar así, para poder o ver que nuestras oraciones son respondidas de parte de Dios. Y la misma carta a Santiago en el capítulo 4, verso 3, nos dice también por qué muchas veces, a pesar de que podemos supuestamente tener toda la fe del mundo, no son respondidas nuestras oraciones. Santiago dice, no recibís porque pedís mal. ¿Y qué continúa diciendo? ¿Para qué? Para tus propios deleites. Para tu propio gozo. ¿Por qué no has recibido, no has visto la respuesta a la oración que tú estás haciendo? Por una falta de fe, y en segundo lugar, porque estás pidiendo para ti mismo, para tener un gozo personal. Mis queridos, la obra que Dios está haciendo en el mundo es para su gloria, es para la exaltación de su propio nombre. ¿Por qué a veces Dios hace milagros con algunos y con otros no? Exactamente por la misma razón, porque no se piden de forma correcta. Estoy pidiendo para mi propio deleite, para mi propia satisfacción. Quiero un milagro para que Dios me dé comodidad. Y créanme, Dios no está obrando milagros en mi vida para que yo tenga una mejor casa, para que tenga un mejor vehículo, para que tenga más recursos, para que yo sea más alto, más bajo. Dios no está respondiendo mis oraciones, no está haciendo milagros en mi vida para satisfacerme a mí mismo. Dios hace su obra para la gloria de su nombre. Por eso hay ciertos milagros que Dios realiza en ciertas personas porque quiere exaltarse en sí mismo. Hay ejemplos en las Escrituras, como por ejemplo el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 3. Los discípulos preguntándole al Señor sobre el ciego, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor dice, ninguno de ellos, sino que es para glorificarlo a Él. Cuando nosotros vemos en Juan, también en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 3 y 4, hablando acerca de la resurrección de Lázaro. Él dice que va a esperar un poco de tiempo, que se alegra de que los discípulos no hayan estado ahí para que vean el milagro que van a hacer. ¿Por qué razón? Para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado.
Para eso Dios responde la oración, para la gloria de su propio nombre. Por eso Dios hace milagros en determinadas oportunidades, para la gloria de su nombre. No es para darme una comodidad a mí, menos una comodidad terrenal. Es para la exaltación de su propio nombre. Si Él me sana, es para la gloria de Dios. Y si no me sana, es para la gloria de Dios también. Lo hablábamos en la mañana, se daba un ejemplo que es buenísimo para este caso. Cuando estaban los amigos de Daniel enfrentándose al rey Nabucodonosor para ser arrojados al horno de fuego, ellos dijeron: Dios tiene el poder para librarnos, y si aún no quiere, porque Dios es libre de tomar esa decisión, aún así no nos postraremos ante esta imagen. Porque ellos entendían de que Dios podía, pero si Él los libraba, era para la gloria de su nombre. Y si no los libraba, también iba a ser para la gloria de su nombre. Por lo tanto, no iban a cumplir el decreto del rey. Es así de sencillo, mis queridos. Si eso puede responder nuestra pregunta, espero haya podido ser de gran ayuda. ¿Por qué Dios responde ciertas oraciones o hace ciertos milagros? Es porque los hace para su gloria. Finalizamos con los versos del 24 hasta el 28, donde leemos lo siguiente. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. El punto central aquí está Jehová, el Señor. Acá está el cumplimiento de este voto que se había realizado. Un acuerdo previo al cual llegó este matrimonio, donde conocían que estaban sirviendo a un Dios vivo con el cual no se juega. Y si este voto, ustedes saben lo que yo pienso con respecto al voto, no lo vamos a profundizar mayormente, ya lo vimos en la mañana, pero el voto ya estaba hecho. Y ellos sabían, o ellos entendían de que no se juega con Dios. El voto se cumple porque se cumple, porque esto dijimos delante del Señor. Y llevan hasta el niño entonces para ofrecer a Dios el cumplimiento de esta ofrenda, de este ofrecimiento que se había hecho. Y esto también era de acuerdo a lo que el libro de Números, capítulo 15, nos enseña. Llevará, si tienen una ofrenda que entregar a Dios, será de acuerdo a estos términos. Llevarán el becerro, llevarán la harina, qué sé yo. Aproximadamente unos 22 kilos de harina era lo que se estaba llevando. Él o los becerros de oro, porque hay un pequeño debate en si eran 3 becerros no de oro, eran 3 becerros que se estaban llevando para glorificar a Dios, o era un becerro de 3 años. ¿Ya? Ahí hay un debate, no hay mayor tampoco discusión, pero sí algo que se quiere aclarar. En algunas versiones dice un becerro de 3 años, en otros dice 3 becerros. La cosa está en que ellos estaban cumpliendo esta ofrenda, este voto de Dios. Ahora bien, si ellos están cumpliendo el voto que hicieron en una primera instancia, la pregunta es, ¿Dios se complace con el cumplimiento del voto? ¿O se complace con el corazón dispuesto a glorificar a Dios? Lo leía Grisel delante, ¿cierto? Esos sacrificios, esas ofrendas, para el Señor, ¿qué significan? ¿Necesita acaso nuestras ofrendas para glorificarle? ¿Él acaso necesita que sacrifiquemos animales para honrarle mejor? Oseas, capítulo 6, verso 6, nos dice que Dios quiere nuestros corazones, no los sacrificios hechos por mano de hombre.
Él quiere que le glorifiquemos realmente desde lo profundo de nuestro ser. Lo que Dios está mirando con buenos ojos no es que se esté consagrando al niño, sino que ellos tengan la disposición y la fe de que saben también la certeza de que Dios se los dio. Ellos están mostrando una devoción hacia Dios, un compromiso con Dios, una entrega completa a Dios. Y eso es lo que complace a Dios. Un corazón contrito y humillado. Un corazón que le glorifica. Insisto en esto. Ustedes saben lo que pienso con respecto al voto que Ana hizo, pero también voy a reforzar la idea. Si en algo nos hemos comprometido con el Señor, cúmplalo. Porque lo relevante no es la cantidad o el valor de lo que se está ofreciendo, sino el corazón que cree que Dios es el merecedor de lo que yo le estoy entregando. Mi tiempo, mis recursos, lo que sea. Si en algo se ha comprometido, cúmplalo. Y en segundo lugar, quiero destacar a esa madre que mostró un cariño incondicional hacia ese pequeño. En primer lugar, vemos de Ana que ora por su hijo. Creo yo, la Escritura no lo especifica con detalle, pero sí lo creo de lo profundo de mi ser, es que no es una oración solamente para que el niño sea concebido. La oración de esta mujer va a ser durante toda su vida en favor a su hijo. Una mujer que ama de tal forma a este pequeño que la oración fue el inicio de la existencia de ese ser y fue perdurable hasta que esa mujer cerró sus ojos. Orar por nuestros hijos y orar por el prójimo es necesario, mis queridos, porque es la forma en la cual el Señor también se manifiesta. Orar por nuestra iglesia es necesario porque allí el Señor va a manifestar su espíritu. Orar los unos por los otros es necesario porque el Señor obrará también en el corazón de aquellos que lo necesitan. En segundo lugar, nosotros vemos a una mujer que cuidó, que instruyó a su hijo todo lo que pudo. En este caso fueron unos pocos años. En otras madres pueden criarlo hasta más grande. Pero la oportunidad y el tiempo que Dios te ha entregado, utilízalo para mostrar a Cristo en el corazón de esos que Él te ha entregado para criar. Padres, madres, tíos, tal vez algunos, abuelos, si el Señor te ha dado la oportunidad de cuidar a estos pequeños, utiliza ese tiempo para reflejar tanto el amor como el rostro de Dios en Cristo Jesús. Que ellos conozcan del Evangelio por tus labios. Que el Señor te ha dado esa oportunidad, aprovéchala. Si Dios te ha otorgado ser padre, tío, abuelo, lo que sea, seamos útiles para su obra. Y en tercer lugar, esta mujer consagró su hijo al Señor. Mis queridos, no hay un mejor lugar que los brazos de Dios. No hay mejor lugar que las alas que Dios está cubriendo, que a las alas con las que Dios nos está cubriendo. Esta mujer sabía que no había otro lugar mejor que los pies de Cristo. Lo cantábamos, no hay lugar más alto, no hay un lugar mejor que estar postrado delante de Dios. Y si nuestros hijos conocen al Señor, no hay otro lugar mejor que ese, la casa de Dios. Eso comprendió entonces Ana. Concluimos y reforzamos lo que hemos estado viendo. En primer lugar, la adoración familiar edifica el matrimonio. Una adoración en conjunto fortalece nuestro hogar. Un acuerdo en pareja va a ayudarnos a llevar de mejor manera a nuestra familia. En segundo lugar, confiar tu aflicción a Dios libra tu espíritu de la angustia y provoca adoración en tu corazón. Ellos fueron como matrimonio a adorar
porque ya habían descargado todo su pesar en el templo. En tercer lugar, Dios tiene puestos sus ojos sobre su pueblo. Está atento a nuestro clamor. Sabe lo que necesitamos, pero se complace de que se lo pidamos en oración. Esa misma atención, ese mismo cuidado que Dios tuvo y tiene con nosotros, nos llama a tenerlo por nuestro prójimo. En cuarto lugar, los milagros de Dios, así como todo lo que Él ha hecho, es única y exclusivamente para su gloria. En quinto lugar, la mejor ofrenda que podemos dar a Dios es un corazón contrito y humillado. No son nuestros bienes, no son nuestros recursos, es nuestro corazón. Y en último lugar, el mejor padre para nosotros es aquel que ora por sus hijos, es aquel que instruye a sus hijos y es aquel que consagra a sus hijos para Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra. Y no es el corazón.